Biografía de Encarnación Guardia. Ella no dice alegremente y porque sí que está poseída por el demonio repentinamente en aquella sesión de espiritismo, sino que venía todo esto de mucho tiempo atrás, ¿no? Efectivamente, Iker. Ella había estado trabajando en Francia en un hotel. El dueño de ese hotel estaba relacionado con prácticas espiritistas, también con prácticas de magia negra, en uno de esos rituales en el que, según se puede saber luego y sale en el posterior juicio que hubo tras el homicidio de Encarnación Guardia, se dice que hay una orgía y en esa orgía ella cree quedarse embarazada del demonio. Cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a Granada, al barrio del Albaicín, empieza en un delirio diciendo que en su seno guarda el hijo de Lucifer. Le hace creer tanto a Mariano Vallejo, el curandero, como a sus primas que la ayudan, que ese mal está dentro de su cuerpo y que tienen que sacarlo de alguna manera. Por ello, ella misma dice que hay que fabricar un brebaje a base de vinagre, de pimienta y de mucha sal para que ese feto maligno salga de su cuerpo. Por ello, ingiere tanto de ese mismo brebaje. Decían, por cierto, Carmen, en estos trabajos de los informes de los forenses, que jamás, decía yo en la bibliografía española, que jamás en la bibliografía mundial se había encontrado un cuerpo que hubiese ingerido tanta sal, que le produjo, por supuesto, una serie de edemas cerebrales, el coma y la muerte. Hay una sesión de espiritismo que yo creo que es una de las escenas, si nos imaginamos esa casa, la oscuridad, el invierno, más terroríficas que uno se puede echar a la mente. Las personas empiezan a entrar en trance, pero es que esas personas, esa comunidad, esa familia de Encarnación Guardia, lo hacía habitualmente. Un espiritismo, digámoslo así, tradicional, de contactar con un fallecido, pues como el que hace una llamada telefónica prácticamente. Ocurren varias cosas antes de que se produzca este terrible acontecimiento. Unos meses antes, un familiar muy cercano a ellos, un primo, José, muere de leucemia. Varios de los familiares desde ese momento creen que se les aparece incluso a los pies de la cama o en su habitación. A raíz de ahí intentan contactar con él para ver qué quiere. Por ello se hacen las sesiones espiritistas. Y que daban resultado como movimientos de objetos, incluso se habla en algún informe de algún cuchillo que salió volando y se clavó contra una pared. Todo eso, esa familia ya sugestionada, pues evidentemente lo achacaba a señales del más allá. Y todo era como una bola que iba creciendo, ¿no? Efectivamente, entran en un delirio todos en el que no solo Encarnación Guardia, sino algunas de las primas caen en trance, dicen estar en contacto con seres ya fallecidos, como sus abuelos, empiezan a hablar con voces de hombre, repito, no solo Encarnación Guardia, sino otros de los familiares, hasta que deciden repetir esa sesión, pero ya más en petit comité. Son solo dos de las primas, Mariano, el que apodaban el pastelero, y Encarnación Guardia, los que quieren contactar con ese familiar fallecido. Ponen para ello 4 vasos de agua, uno por cada uno de los participantes y 2 velas. Decían que si estaba allí, que si se presentaba el difunto tenía que mover los vasos de agua y si no quería contestar tenía que apagar las velas. En ese momento entran en un delirio total en el que las mujeres empiezan a revolcarse por el suelo, empiezan a hablar en lo que dicen lenguas extrañas que no entendían los demás participantes, y Encarnación Guardia es en ese momento cuando les dice a sus familiares que tiene el hijo del demonio en el cuerpo y que por favor se lo saquen. Y por supuesto toda la dinámica de esa noche de terror varía, todos se centran en la que necesita auxilio, Encarnación Guardia, que aseguran y otra vez como si fuera la madre del anticristo que tiene al demonio dentro del cuerpo. Hacemos una especie de pequeña pausa en el sentido de intentar comprender si esto es habitual. Desde luego no es frecuente, pero en ciertos puntos de España, y sobre todo en ciertas épocas, el espiritismo tradicional a veces arrojaba estas consecuencias nefastas. Los desgarros, las heridas, lo que se encontró el forense Blázquez es digno de una película de terror, pero absolutamente real. Bueno, vimos muchísimas lesiones provocadas por varios mecanismos, uno por los propios intervinientes en ese, entre comillas, digámoslo, ¿no?, pseudoexorcismo, ¿no? Entonces, pues hicieron lesiones rectales, vaginales, porque al final, viendo que fallaban los brebajes, intentaron una extracción manual de lo que suponían que era un embarazo, que no había. Aquella mujer se mandó el útero a analizar, era un útero que no estaba gestante. Entonces, de una parte, intervinieron las lesiones aquellas provocadas por mecanismos manuales. Luego hubo muchísimas provocadas por la ingestión de la sal. Todas o casi todas quedaron explicadas. Se hablaron de algunos fenómenos respecto al pelo, que quizás son las lesiones que menos se han podido, digamos, configurar, demostrar, constatar, a pesar de que hicimos estudios en profundidad sobre aquello.
pero en fin, la mayoría yo creo que quedan o quedaron explicadas. Un gigantesco pentáculo como señal de bienvenido de contacto en el suelo, varias personas, vasos de agua y al final, pues un desenlace grotesco, terrible. Santiago Camacho, nuestro compañero, escribió en su día un libro llamado Pactos Satánicos, un tema bastante fuerte. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tampoco es solo literatura, ¿no? Fausto y tantas otras historias, sino que documentos como estos que vamos a ir viendo son reales, por lo menos creían en ellos. Los seres humanos creían en que se podía hacer una especie de trato a largo plazo, ni más ni menos que con el príncipe de las tinieblas, ¿no? Creían y creen, porque una de las mayores sorpresas que me llevé cuando investigué en su día aquel libro que mencionas es precisamente que a día de hoy todavía hay personas que creen firmemente en la existencia de esos pactos con el diablo, que creen haber hecho pactos con el diablo y que, según explican psicólogos, antropólogos, la sugestión de ese mismo convencimiento hace que de alguna manera sean efectivos. Ellos mismos se encuentran más motivados para vencer las adversidades del día a día y lo achacan precisamente a un poder sobrenatural que desde luego no creo que tengan. Fíjate que hay casos tan recientes y documentados como en la década de los años 20, el bluesman del Mississippi, Robert Johnson. Robert Johnson estaba completamente convencido, y así alardeaba de ello, de haber hecho en un cruce de caminos un pacto con el diablo para que le diese su habilidad para tocar la guitarra, una habilidad que en los discos de pizarra que se conservan pues queda completamente atestiguada. Llevó una vida de excesos, de orgías, y finalmente su leyenda terminó como colofón con una muerte violenta. Curiosamente, la misma muerte violenta que suelen tener todos o casi todos los que afirman haber hecho este tipo de pactos. Pactos satánicos, pactos con el maligno, unas creencias que nos suenan un poco lejanas a este siglo XXI y sin embargo se reflejan en algunos documentos que por lo menos en lo que es su gráfica pues generan o plasman una serie de violencia, de misterio, de ocultismo. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí, Santiago? Estamos viendo pues uno de tantos, porque se conservan en bibliotecas y en archivos multitud de documentos de pactos satánicos, de pactos con el diablo, porque según dice la tradición sobre estos temas, es muy importante, y de hecho eso es lo que le añade el plus de misterio a estos temas, que el pacto sea no solamente enunciado bien de forma oral, bien con un complejo ritual, bien por escrito, como en estos casos, sino que tiene que ser aceptado de una manera expresa por el propio diablo, si no el pacto no es válido. Y aún así, insisto que multitud de personas a lo largo de la historia han creído contar o han dicho contar con esa aquiescencia expresa por parte del maligno y por tanto con que ese pacto ha sido válido hasta sus últimas consecuencias. Oye, Santiago, y mucha gente se estará preguntando, no para hacerlo, por supuesto, porque esto es puro mito, queda claro, aunque las creencias son libres. ¿Qué había que hacer para hacer un pacto con el maligno? ¿Cómo se le invocaba de alguna forma y se sellaba esa especie de contrato? Porque a veces incluso aparece rocambolescamente su propia firma, ¿no?, en documentos antiguos. Efectivamente, y hay multitud de sistemas, casi cada grimorio aportaba el suyo. Posiblemente sea el del Grimorio de Honorio el Grande, que se le achaca al Papa Honorio III, aunque está completamente comprobado que no es así. ¿Un grimorio, Santiago? Un grimorio es un libro de magia negra, es el típico libro de hechizos en el cual se detallan pues, los procedimientos mágicos para invocar a entidades supraterrenales, para obtener mediante rituales determinados beneficios, etcétera, etcétera. Pues en este tipo de documentos también se hace alusión a los pactos diabólicos. Generalmente tienen una compleja fórmula litúrgica en el cual hay que hacer una invocación bastante larga que ocupa pues, varios pliegos y trazar una figura como la que estamos viendo, que sería un pentáculo de invocación. Este tipo de figuras, sobre todo los grimorios o los libros de magia negra, hacen referencia a que no es tanto para ayudar a la invocación, sino para proteger al invocador de la presencia del diablo, de la presencia del ser maligno invocado, que si no estuviera encerrado en medio de este símbolo, pues quedaría libre para hacer lo que quisiera con el invocador. Símbolos rudimentarios para protegerse cuando uno se mete en estas tenebrosas brumas. Hay que decir que tengan mucho cuidado con cualquiera que venga de mago negro, de mago directamente del esoterismo, y de que pueda ayudarles, porque a veces las consecuencias pueden ser fatales, como ocurrió aquella madrugada infernal dentro de una casa del Albaicín. Pusieron un pentáculo, pero no